pues ¿cuál es el beneficio que reciben las comunidades? Pues que van a saber cuál es la condición del suelo en el que están habitando y cuáles son las posibles acciones a futuro que se van a realizar con el fin de reducir el riesgo. Esas acciones pueden ir desde la construcción de un muro o de intervenir una quebrada con una suerte, digamos, de obras, pero también tiene que ver que si el riesgo, por ejemplo, sale que no se puede mitigar o no se puede reducir con la reubicación de las familias. Entonces es súper importante pues que las comunidades y entre ellas están ustedes los estudiantes sepan de estas acciones que se hacen en el territorio. Sigamos, Jonathan. Y esto último, pues, es, digamos, unos espacios de participación y conocimiento en los que también los queremos, pues, como articular a ustedes. Con ustedes estamos en esa segunda actividad que se llama Encuentros entre expertos y estudiantes, pero vamos, por ejemplo, el sábado a empezar un curso de 20 horas con líderes comunitarios que se llama Comunidades Activas y Seguras, donde vamos a tratar estos mismos temas y adicionalmente pues otros temas de interés y de relación con la gestión del riesgo. Con ustedes continuamos también esa intervención en la parte social. Después de estos encuentros entre expertos y estudiantes que vamos a tener, vamos a hacer unas Olimpiadas del Conocimiento, donde van a haber unos incentivos tecnológicos, unas tablets y digamos otra clase de incentivos con los que vamos a premiar, digamos, primero, segundo y tercer puesto de esas Olimpiadas. ¿De qué se va a tratar de esas Olimpiadas? De todo el conocimiento, digamos, que vamos a empezar a construir en estos espacios y también lo que ustedes hayan construido dentro de sus aulas de clase acerca de la gestión del riesgo y el cambio climático. Las Olimpiadas van a estar dirigidas a esos dos temas, entonces esperamos que después de este encuentro, pues algunos de ustedes se puedan inscribir en nombre de su institución educativa para competir en las Olimpiadas. Posteriormente nosotros les vamos a estar mandando la información de las fechas y de la metodología de la Olimpiada para los que estén interesados. Bueno, tenemos también un reto ambiental. El reto ambiental tiene también unos incentivos que son unas huertas comunitarias, como todos los insumos o los implementos para construir una huerta comunitaria. El reto ambiental fundamentalmente está orientado a la construcción de una pieza audiovisual, un video, un audio, algo digamos que sea formativo y que dé cuenta de estos aprendizajes que hemos tenido en el territorio con relación a la gestión del riesgo, al cambio climático, a la gestión ambiental y como les digo también va a tener pues como un incentivo pero de manera pues más colectiva. Y por último tenemos una actividad más digamos masiva orientada pues como a toda la ciudad sobre gestión del riesgo en Medellín, donde se van a encontrar líderes comunitarios relacionados con este tema de la gestión de riesgo, con expertos y funcionarios de la alcaldía de Medellín. Están todos cordialmente invitados a cada una de estas actividades. Desafortunadamente, por ejemplo, ya copamos los cupos para la transferencia de conocimiento que empieza este sábado, pero tenemos esos espacios abiertos para las Olimpiadas, para el reto ambiental, para el foro. Nosotros vamos a estar en constante relacionamiento con ustedes, les vamos a dejar nuestros contactos, nuestra información de contacto para que si ustedes están interesados en asistir o hacer parte de alguna de estas actividades, pues lo puedan hacer. Bueno, no siendo más, vamos a abrirle entonces ya el espacio al profesor, a John Jairo, que nos cuente entonces y que nos comparta todo ese conocimiento acerca del cambio climático y la gestión del riesgo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero ahí, antes de que John nos empiece a hacer su presentación, recordarles a todos que en el chat les puse hace un ratico el registro de asistencia para que por favor ingresen allí y diligencien ahí los datos. Es algo muy cortico y tengamos ese registro de asistencia. No es que nos pongan el nombre de ustedes en el chat, sino que entren al enlace que yo les puse allí
y allá van a diligenciar los daticos que les pedimos. Son simplemente 4 daticos con su nombre, su documento y la institución educativa. Entonces, le damos la bienvenida a John. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. A ustedes, a Marisabel, a todos los estudiantes, en serio, muchísimas gracias. Es lo que para mí es un placer poder compartir algo de conocimiento con ustedes. Como Marisabel de pronto les decía al inicio, sería muy bueno que si tienen alguna duda, la que ustedes consideren, en serio que no hay preguntas bobas, no hay preguntas que no deban hacerse. Entonces es el momento para preguntar. Yo les cuento que les voy a hablar sobre gestión del riesgo y cambio climático, pero les voy a hablar de una manera muy general, ¿cierto? Va a ser de una manera muy general. Tal vez muchos de estos temas ya los han visto de pronto en sus clases o en muchos videos, ustedes que lleguen tan conectados. Entonces les quiero comentar como algo muy general, pero mi intención es que les quede en serio y porque en el fondo lo que busca, digamos, la gestión del riesgo de desastre, la transferencia del conocimiento para que ustedes como actores principales en las comunidades tengan toda la capacidad de autogestionar su territorio. Bueno, les cuento que mi nombre es John Jairo Gallego, ¿cierto? Yo soy profe en la Universidad IA, soy ingeniero geólogo y bueno, no, les cuento que desde que me gradué o inclusive desde mi proceso de formación siempre he estado como muy apasionado por el tema de la geología. Pero quiero empezar entonces por preguntarle, agradezco mucho de pronto a los compañeros que puedan estar pendientes de las manitos, por si de pronto alguien quiere como responder estas preguntas, ¿cierto? Como qué entendemos por cambio climático o qué entendemos por variabilidad climática o qué entendemos por el famoso calentamiento global. Yo creo que al final sería muy bueno que de pronto, si te pueden responder en el chat o si pueden alzar la mano, bienvenidos sean, o si no, a medida que vamos, digamos, ahondando en la presentación, yo creo que lo vamos a ir clarificando. Y yo creo que entonces voy a tratar, espérame, yo aquí cojo el punterito. Vamos primero a abordar esta, ¿cierto? Vamos a abordar la primerita, ¿qué es el cambio climático? Y yo creo que el cambio climático es un tema de moda, definitivamente. Todo lo hemos venido escuchando, lo escuchamos en las noticias, lo escuchamos en las redes. Vemos que hay muchos estudiantes de su edad protestando en muchos países. La famosa Greta Thunberg, una cantidad de activistas, una gente en contra, unos políticos a favor, unos políticos en contra. Es un tema definitivamente que está cambiando nuestra generación, ¿cierto? El famoso cambio climático. Entonces el cambio climático, digamos que tiene como dos visiones, ¿cierto? Dos visiones. Unas visiones que dicen que es de un origen más natural y otras visiones que tienen un origen más antrópico. ¿A qué se refiere con lo antrópico? Se refiere a lo generado por el hombre, o sea, el hombre como principal causante de ese cambio climático. Yo creo que todos hemos vivido o todos nos hemos dado cuenta de que el clima ha cambiado, ¿cierto? De que no era antes que teníamos, para que le pregunten a sus papás si recuerdan el famoso almanaque Bristol, ¿cierto? Ese almanaque anaranjado que ya no se ve, pero donde nuestros padres muchos y donde nuestros abuelos principalmente lo utilizaban como su ruta. Les cuento que ese almanaque Bristol decía, en marzo va a llover, en octubre va a llover, la mejor época para recoger la cosecha es esta, la mejor época para sembrar es esta. Digamos que se tenía un conocimiento más o menos del clima en términos generales que les daba para escribir y hacer ciertas predicciones. Les cuento que ese Bristol ya no sirve para nada, la verdad. No serviría mucho ahorita debido a que en cualquier momento podemos tener un cambio drástico en el clima, muy asociado a esto. Entonces les estaba contando que en términos generales, un tema muy famoso ahorita y hay dos visiones. Entonces la primera visión, las causas naturales, ¿cierto? Dicen que el cambio climático es generado por actividad solar. Todos dicen, pero el sol, ¿qué influencia va a tener el sol aquí en la Tierra? Otros asociados a cambios orbitales, o sea, al cambio de inclinación del eje de la Tierra, a la procesión de la Tierra en términos generales, a su giro alrededor del Sol, a su giro en ella misma, a la circulación oceánica, o sea que hay unos fenómenos propios asociados a las circulaciones atmosféricas y, y marinas, y también fenómenos muy generales, vulcanismo y tectonismo. ¿Qué significa eso? Volcanes y sismos, en términos generales, volcanes y sismos. Y otros fenómenos que están muy relacionados con este de circulación oceánica y circulación atmosférica, que son los fenómenos, son concatenados, los fenómenos del clima específicamente.
Eso en términos generales como las causas naturales, ¿cierto? Y luego tenemos otros causantes, ¿cierto? La famosa o el famoso efecto invernadero, ¿cierto? La famosa exposición, generación de gases de efecto invernadero que me generan una afectación o un aumento muy considerable del dióxido de carbono en nuestra atmósfera, lo cual induce al aumento de la temperatura en el planeta. ¿Causado por qué específicamente? Por la industrialización, la frontera agrícola. Nos damos cuenta, tal vez no tanto en Medellín, pero ustedes se van para los municipios aledaños, donde se va para San Jerónimo, para Sopetrán, para Guarne, para los municipios externos a la ciudad, y uno se da cuenta que cada vez la zona rural, que era la zona, digamos, donde había más bosque, se está perdiendo. Cada vez se está perdiendo. ¿Por qué? Porque tenemos más industria, porque necesitamos más espacio para cultivar, más espacio para tener nuestras vacas y hacer ganadería, para leche, para carne, etc. O sea, tenemos una alta emisión de gases de efecto invernadero generados por nuestra actividad, por nuestro modelo de desarrollo, ¿cierto? Todos queremos un celular, todos queremos en el futuro construir una vivienda, tener un carro. Por nuestro modelo de desarrollo estamos extrayendo una cantidad importante de recursos y eso se ve expresado en la generación de CO2. También en la deforestación, les mencionaba la ganadería y obviamente las necesidades alimentarias. Hay países como China, como India, donde la población es tan grande, donde no tenemos donde cultivarla. Entonces tengo que empezar a deforestar los bosques, las áreas que antes eran protegidas para tratar de suplir mis condiciones de alimento. Vamos a mirar los primeros, ¿cierto? Vamos a mirar las causas naturales del cambio climático. Este gráfico que ustedes están viendo acá, para que de pronto lo entendamos, les cuento que esta presentación tiene algunas cositas en inglés, pero voy a tratar de explicarlo lo más fácil para que ustedes de pronto les quede claro. Pero si tienen alguna duda, algo que no entiendan, por favor, no duden en alzar la manito ahí en Teams. Entonces, esta gráfica que muestra la concentración en partes por millón de CO2, dióxido de carbono, y aquí en el otro eje tenemos los millones de años. Entonces, una relación de dióxido de carbono con millones de años. Y vemos acá en el otro eje tenemos la temperatura promedio, ¿cierto? Entonces vemos que esta grafiquita, esta línea azulita se asocia a la temperatura y esta línea negrita se asocia al dióxido de carbono. Y en esos colorcitos, el rosadito, el naranjado y el verde, se asocia al tiempo geológico. ¿Cuántos años tiene la Tierra? La Tierra en términos geológicos tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Nosotros solo somos un parpadeo en toda esa historia. Pero en términos generales, si miramos de donde tenemos más o menos registros de roca, registros de información, desde hace 600 millones de años, vemos que el dióxido de carbono y el clima han variado mucho. O sea que el cambio climático no es algo que solamente esté ocurriendo ahorita, sino que es algo que viene desde el tiempo geológico. Y vemos, por ejemplo, en esta época, por acá, por ejemplo, en el Paleozoico, en el Cámbrico, el Ordovícico, donde estaban esas cucarachitas que se llaman trilobites, que ya se extinguieron, vemos cómo había mucho CO2. Luego vemos por acá en el Pérmico, en el Carbonífero, que había muy poquito CO2. Y luego vemos en esta época Triásico, Jurásico, Cretácico, acuérdense de Jurassic Park, el CO2 era muy alto, más o menos 2.000 partes por millón. Y luego ahorita estamos por acá, donde tenemos aproximadamente más de 400 partes por millón. Y miremos la temperatura, la azulita, también ha variado mucho. Esa es la temperatura promedio del planeta, o sea, sumando la de los polos, que es bajo cero, sumando la de los desiertos, que puede alcanzar hasta 50 grados, y sumando la de nosotros, por ejemplo, en Medellín, que el promedio es 25-30 grados. O sea, la promedio mundial también ha variado. Entonces se dan cuenta que esas líneas muestran que en términos generales, en comparación al tiempo geológico, tenemos una baja temperatura promedio y bajito CO2 en términos geológicos. Pero si todo cambió, les cuento que todo cambió, o esa visión de que de pronto solamente era algo del tiempo geológico, de que eran cambios de pronto inexplicables, que tenían que ver con otras cosas, todo cambió gracias a este señor. Este señor que tiene un nombre chistoso, que tenía un nombre chistoso, Milutin Milankovitch, en realidad es un genio, ¿cierto? Él fue un genio que generó una hipótesis y dijo que los cambios climáticos en la Tierra estaban ocasionados por ciclos solares, ocasionados esos ciclos solares por los cambios orbitales de los parámetros orbitales de la Tierra. O sea, tenía que ver con qué tanto se demoraba la Tierra girando al Sol,
qué geometría generaba la Tierra al girar el Sol, qué tan inclinado estaba el eje de la Tierra, qué tan rápido giraba la Tierra en su propio eje. Digamos que él se dio cuenta de eso y en términos generales postuló esto. Eso está en portugués, pero creo que está súper fácil de entender. Él postuló 3 grandes ciclos de la Tierra. Y son ciclos re locos, ¿cierto? Uno para poder pensar en eso. Vamos al ciclo más largo, el ciclo de la excentricidad de la Tierra. O sea, ¿qué dice él? Que la Tierra al girar el Sol, todos sabemos desde la escuela de que la Tierra al girar el Sol genera una elipse. Lo que no sabemos es la amplitud de esa elipse. No sabemos, esa elipse cada vez puede ser más circular o cada vez puede ser más elíptica. Yo creo que los profes de geometría en el colegio nos cuentan muy bien esos cambios específicos, tanto de la amplitud o la disminución de la elipse. Estos cambios se demoran más o menos 100.000 años. O sea, cada 100.000 años la Tierra pasa de girar al Sol de manera muy elíptica a girar de manera más circular. ¿Y eso qué pasa? Eso genera entonces que ya el año, en términos de lo que conocemos nosotros, ya no va a durar un año, sino que puede durar un poquito más, puede dar un poquito menos. Actualmente nos demoramos 350 y tantos días y antes era 356, 353, ahora 354 punto tanto. O sea que el tiempo de girar al Sol y la forma, la geometría ha cambiado y él se dio cuenta que ese cambio más o menos era cíclico, que tenía cambios cada 100.000 años. Se conoce como la excentricidad. El segundo es la inclinación del eje axial de la Tierra. Actualmente el eje, una buena pregunta, para que ustedes de pronto lo consulten, ¿cuál es la inclinación actual de la Tierra? Es alrededor de 23 punto algo, ¿cierto? Es respecto a este eje, si ustedes se dan cuenta, la Tierra se encuentra inclinada. Y ese cambio de inclinación de la Tierra ha variado en el tiempo geológico. Ha variado de 20 grados a 24 grados aproximadamente. Y Milankovitch propuso que ese ciclo de cambio de la inclinación del eje tiene aproximadamente 40.000 años. O sea, cada 40.000 años tenemos un cambio en el eje, en la inclinación del eje. Y la otra tiene que ver con la precesión, ¿cierto? Con la rotación de la Tierra en sí misma. Y eso tiene que ver mucho también con el ángulo de inclinación de la Tierra. Y esa velocidad de rotación también varía periódicamente, más o menos en cuánto, en 26.000 años. Estamos hablando de mucho tiempo, 100.000 años, 41.000 años, 26.000 años. O sea que los cambios generales climáticos no son de un día, no son de 10 días, son de largo término, ¿listo? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo, ¿cierto? Entonces tenemos el primero, ¿cierto? La excentricidad, de que actualmente giramos al Sol en una elipse. Eso varía cada 100.000 años y puede entonces ser más circular, ser más elíptica. ¿Y eso qué va a variar? ¿En qué va a variar ese cambio de la excentricidad de la Tierra? Que entre más elíptica y más circular, cada vez el Sol va a tener más o menos influencia. O sea, este rayo aquí va a haber mucho más frío en comparación a esta zona, ¿cierto? En términos generales, entre más circular y más elíptica voy a tener mayor incidencia o menos incidencia de los rayos del sol, de la radiación social, no, de la radiación solar específicamente. Tenemos el otro, ¿cierto? Tenemos la inclinación del eje axial. Ustedes saben que gracias a la inclinación del eje axial tenemos en términos, esta es la Tierra, podemos ver el ejemplo de la Tierra, tenemos la Tierra con su eje mirado de una manera vertical, pero la realidad es que estamos inclinados 23 grados respecto al Sol. Y esa inclinación es lo que hace entonces que en realidad tengamos, de acuerdo a dónde esté ubicado en mi posicionamiento respecto al Sol, si estoy en verano o si estoy en invierno. Todo depende mucho de qué, de la posición del Sol y también todo depende, esperemos a que cambie, la incidencia del Sol. Si ustedes se dan cuenta, la incidencia del Sol va a ser mucho mayor en esta zona que en esta zona. ¿Por qué? Por el ángulo de incidencia, por el ángulo de incidencia de la Tierra. Eso depende, obviamente, eso cambia cada 6 meses, pero eso ha cambiado en el tiempo geológico. Y lo otro es ese yoyito, el trompito. Tiremos la Tierra a girar en un trompo, como un trompo, y vemos que esta velocidad de giro también ha cambiado, lo que conocemos como la precesión terrestre. Estos 3 fenómenos que se dan cuenta son son solares, son orbitales,
tiene una característica, se generan 100.000 años, 100.000 años este 46.000 años y este 26.000 años. Y ustedes dirán, pero estos locos, ¿cómo se dieron cuenta de eso? Y todo es gracias a estas gráficas. Estas gráficas ustedes las van a ver, uy, qué locura esas gráficas. ¿Pero qué son esas gráficas? Esas gráficas son estudios que se han hecho ¿a qué? A los núcleos de los casquetes glaciares, específicamente en Groenlandia y en Islandia también. Se tienen, digamos, casquetes polares casquetes de hielo muy espesos, de más de 500 metros inclusive, donde tenemos hielos desde hace, no sé, 10.000 años más o menos o más, ¿cierto? Tenemos evidencias de hielos muy viejos. Entonces lo que hacemos es hacer análisis de temperatura mediante isótopos de oxígeno, concentraciones de CO2 de ese hielo antiguo y esos sedimentos antiguos, porque también se correlaciona con análisis de sedimentos en lagos. El análisis de esos sedimentos y el análisis de estos núcleos de hielo nos ayudan a identificar cómo era el CO2, cómo era, por ejemplo, el metano, cómo era la temperatura en el tiempo geológico. Y aquí en esta gráfica súper extraña que ustedes ven de muchos colores, tenemos en este eje la edad y acá tenemos varios colores. Tenemos la concentración del CO2, tenemos la insolación, tenemos la temperatura, etc. Pero la conclusión de esto es que si se dan cuenta por acá, las gráficas, independientemente de lo que esté mirando, tienen cierta ciclicidad. Aquí donde estoy cortando, tienen cierta ciclicidad. O sea que hay cambios del CO2 que se repiten en el tiempo. Empieza muy alto, baja, empieza... Vamos a hacerle aquí un zoom. John, qué pena, te interrumpo Sí, ahí. claro. En el chat nos escribe Juan Morales que si los trópicos también cambian. Claro que sí, los trópicos también cambian, inclusive desde el tiempo geológico, digamos que no solamente son cambios en las latitudes y las latitudes norte y sur, también el trópico cambia mucho. Recordemos que el eje está inclinado, pero ustedes se dan cuenta, hagan el ejercicio ahorita, ¿cuánto tiempo se demora el día más o menos de agosto a diciembre? Los días son más corticos, está atardeciendo cada vez más tarde. ¿Por qué? Porque nosotros estamos un poquitico al norte y nos estamos acercando a nuestro invierno en comparación a lo que sufre la latitud del norte, Europa, Estados Unidos. No, no el invierno típico de lluvias que más adelante lo vamos a mirar. En cambio, en los primeros días de enero a agosto, de enero a junio por ahí, los días son más largos. ¿Por qué? Porque está experimentando el verano la latitud sur. O sea que nosotros, así estemos en el trópico, tenemos mucha influencia de estos cambios, mucha. Inclusive en el tiempo geológico, nos vamos a dar cuenta mucho más adelante. Le estaba contando que esas variaciones, cualquier pregunta, bienvenida, listo. Estas variaciones entonces del CO2, de la temperatura, si se dan cuenta, tienen cierta ciclicidad. Viene, aumenta, disminuye drásticamente, aumenta, disminuye. Y se dieron cuenta que esas ciclicidades se asociaban a esa excentricidad, a ese cambio del eje axial o a esa precesión. O sea, esos cambios en el CO2, en la temperatura y en los demás componentes tienen unos cambios cíclicos, unos cada 100 años, unos 40.000 y otros cada 25.000, 26.000 años, en términos generales. Entonces, digamos que en términos generales, nosotros nos encontramos como en dos épocas climáticas, por decirlo así. Tenemos una época glacial, en esa época glacial nosotros nos encontramos fríos, era la famosa era de hielo, ¿cierto? La famosa era de hielo, todo congelado. Luego nos encontramos en periodos interglaciales, o sea, en medio de glaciales, o sea, en medio de épocas frías, o sea, en tiempos más calientes. O sea que en el tiempo geológico nos la hemos pasado en eso. Frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente. Ahorita salimos hace aproximadamente 10.000, 20.000 años de una época muy fría en términos generales. Venimos saliendo, aumentando la temperatura, estamos en un periodo interglacial, estamos en un aumento de la temperatura. Entonces, primera conclusión, este aumento que estamos viendo de la temperatura de la Tierra, ¿en qué va a terminar? Va a terminar, puede ser en 1.000 años, en 2.000, en 26.000, no conocemos bien porque eso depende de los modelos, va a terminar en un nuevo enfriamiento. O sea, este aumento de la temperatura terminará en un nuevo enfriamiento, volverá a calentarse y la Tierra seguirá su ciclo en términos climáticos. Vamos a mirar esta otra imagen. Esta otra imagen, para que la miremos, aquí en el eje se encuentra en años, aquí nos encontramos en temperatura también, en temperatura arriba más caliente, warmer, y abajo colder, más frío.
Y estamos viendo la temperatura ya no de todo el tiempo geológico, sino desde hace aproximadamente 15.000 años. 15.000 años a hoy. Nosotros estamos aquí hoy. Y estamos viendo la temperatura. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que en términos el promedio, más o menos hace 15.000 hasta los 11.000 años, la Tierra estaba muy fría. Estábamos en el último glacial máximo. Estábamos en una época muy fría, donde nuestros glaciares inclusive bajaron en algunas partes en Colombia hasta 2.500, 2.800 metros. Imagínense, pudo haber nieve en Las Palmas, pudo haber nieve en las Baldías, por ejemplo, ustedes que lo tienen cerquita, pudo haber pedacitos de hielo en esa zona, en Belmira, pudo haber, ¿cierto? Digamos que no hay evidencias tan claras geológicas al respecto, pero hace más o menos 11.000, 20.000 años, hasta los 2.800 más o menos, más para arribita, teníamos entonces hielo. Luego, a partir de 10.000 años hubo un cambio del clima. Y ese cambio del clima ya empezamos acá. Nosotros estamos en esta variabilidad, donde el promedio de la Tierra más o menos, en este caso lo estamos colocando, es importante, más de 20, 25 grados, pero si han dado cuenta, tenemos varios periodos muy interesantes. Por ejemplo, en la Edad Media, ¿quién conoce una imagen o una foto de la Edad Media? Todos hablan del periodo feudal, de todas esas imágenes de alguien, de la imagen de un casquete polar, por ejemplo, o de la gente tapada en ruanas, de esas imágenes europeas. No, todo el mundo es con evidencia de calor, de muchos pastizales, de muchos cultivos no sé, de trigo, etcétera. O sea que era una época muy caliente que se conoció como el último periodo medieval. Ya luego, por ahí más o menos en 1800 y algo, hubo una pequeña edad de hielo. En 1800 una disminución de la temperatura. Y ahorita estamos experimentando un nuevo aumento de la temperatura. O sea que esto del cambio climático no es algo nuevo. Desde las evidencias geológicas, tanto en los núcleos de hielo como en los sedimentos, han evidenciado que en realidad esto es muy variable y que es cíclico, que tenemos hay veces cambios muy marcados como este, hace 11.000 años, donde pasamos de un periodo glacial a un periodo interglacial. O sea que esto con seguridad nosotros vamos a subir, en algún momento vamos a bajar otra vez a otra era de hielo. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Y cuánto nos tenemos que calentar para llegar a esa era de hielo? Tampoco sabemos, ¿cierto? Miremos aquí otra imagen, digamos, sencilla al respecto de este calentamiento, ¿cierto? Esta es la misma imagen, tenemos miles de años acá, estamos apenas ya mirando los últimos 10.000 años, sí, hola. Tenemos una pregunta. Claro que sí, cuéntame. A ver, ¿quién es el de la pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Juan Morales. Puedes abrir tu micrófono, Juan, y nos Juan, te haces la escuchamos, te pregunta. escucho. Hola. Hola Juan, ¿cómo estás? O si quieres la escribes, no hay problema, como te sientas más cómodo. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué provoca que ahora haya mucha más preocupación por el tema? Perdón, el micrófono no le funciona, pero esa es la pregunta. No te preocupes, no, muy bien, Juan, para allá vamos, ¿cierto? Para allá vamos, porque entonces, en conclusión de esa primera parte, de las causas naturales del cambio climático, hay unas causas naturales que evidencian, inclusive aquí en los últimos 10.000 años, de que veníamos de un tiempo frío, calor. Vean, por ejemplo, aquí hace más o menos 7.000 años nos calentamos, hace 4.000 años nos calentamos, en la época de Cristo también estuvo caliente, en el medioevo también. Luego del medioevo nos enfriamos y hoy estamos experimentando un periodo de calentamiento. O sea que esos fenómenos naturales, cíclicos, ¿cierto? Pero más adelante entonces vamos a ver. Entonces, como conclusión, tenemos fenómenos naturales donde la radiación de este señor, de nuestro Sol, que es el que nos da en realidad la vida, es nuestro motor, también influye en nuestro clima. Entonces tenemos excentricidad, tenemos precesión y tenemos ese cambio del eje, y toda esta variación me genera esos cambios climáticos a nivel orbital. ¿Qué otra cosa me puede generar un cambio climático desde el punto de vista natural? Y son los procesos endógenos. ¿Qué quiere decir endo? O sea, de adentro, o sea, los procesos del interior de la Tierra, propios de la Tierra, ¿cierto? Y un ejemplo claro es el vulcanismo. El vulcanismo también puede inducir al cambio climático. Entonces voy a ir a esta imagen otra vez para responderle a Juan.
Tenemos unas condiciones preestablecidas naturales de cambio climático, pero hay unos fenómenos como erupciones volcánicas o como la acción antrópica que pueden acelerar estos procesos que son naturales, los pueden acelerar, los pueden hacer mucho más críticos. Y para allá es donde vamos. Tenemos unas condiciones naturales, pero estamos induciéndolo, ¿cierto? Estamos aumentando, estamos acelerando. Una manera de acelerarlo naturalmente es mediante una erupción de un volcán, ¿cierto? Esta imagen, por ejemplo, está mostrando que en 1880 y algo, no tengo la duda, 83, el volcán Krakatoa, por ejemplo, hizo erupción. Esa erupción del Krakatoa o, por ejemplo, el Tambora, años mucho más antes, generó demasiada expulsión de dióxido de carbono a la atmósfera. Esas erupciones, específicamente esos volcanes en Indonesia, el Pinatubo en Italia, esas grandes erupciones volcánicas han expulsado tanto material que ha generado tanto CO2 que lo que hace es nuestra atmósfera, lo que ha hecho es enfriarse. Ha provocado inviernos muy, muy críticos. ¿Por qué? Porque la luz no ha podido entrar debido a esa cantidad de ceniza volcánica que estaba ahí. Todos conocemos Frankenstein, todos conocemos historias de vampiros, pero si ustedes le echan ojo al nacimiento de esas historias, por ejemplo, Frankenstein, vampiros, todos fueron escritos por alrededor de 1800 algo. Estos grandes escritores, en ese invierno tan crítico, producto de esa erupción volcánica, todos empezaron a escribir sobre esas noches oscuras, sobre esos días grises, todo gracias a esta erupción volcánica, ¿cierto? La erupción volcánica generada por el se me bloqueó la lengua, por el Krakatoa y por el Tambora en Indonesia en 1800, a finales de 1800, listo. Esas erupciones que son muy grandes me inducen también cambios climáticos y con seguridad me afectan a nivel regional. Ahora vamos a las causas antrópicas. ¿Qué es antrópico? O sea, que el hombre, que el ser humano tiene influencia. Vamos a ver esto primero. Entonces veamos el GIF, vemos la primera etapa, vamos a hablar del efecto invernadero. El efecto invernadero es que tenemos una atmósfera, esa atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno, ¿cierto? Pero también tiene mucho contenido de CO2, mucho contenido de CO2. Y el CO2 me genera como una especie de capa. El efecto invernadero más clásico que conocemos lo podemos ver en un cultivo de tomates. Un cultivo de tomates, ustedes ven el cultivo, o por ejemplo una floristería. Ustedes ven que están las flores sembraditas abajo muy bonitas y hay unos plásticos gruesos. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que se busca generar en esos plásticos? Lo que se busca es que entre el sol, se queden los plásticos, rebote contra el plástico, vuelva a la tierra, rebote contra los plásticos, vuelva a la tierra, y eso lo que hace es calentar. Por eso cuando ustedes se meten a un invernadero de un cultivo de tomates o una floristería, es mucho más caliente. ¿Por qué lo necesitamos, por ejemplo, en las floristerías o en los tomates? Porque necesitan esa temperatura, necesitan mayor temperatura para ser más productivos. En términos generales, algo parecido ocurre con la Tierra. Tenemos una atmósfera rica ahorita en el momento por dióxido de carbono, luego vamos a hablar de los orígenes. El Sol lo que hace entonces es entrar, el Sol entra a la atmósfera, esos rayos sufren, obviamente, calientan el océano, calientan la Tierra, se difractan, se reflejan, la luz es una onda. Y llega un momento, cuando llega a salir, cuando llega a rebotar para salir, se encuentra con nuestra capa de CO2. Entonces lo que hace que mucho de ese calor, mucha de esa radiación, lo que hace es devolverse, haciendo nuestra atmósfera, nuestro clima mucho más caliente. Aquí más o menos lo explicamos y podemos aquí, acercamos esta imagencita. Tal vez no se ve muy bien, pero tenemos entonces el sol, tenemos cómo entra la tierra, mucha de la tierra, mucha de la radiación y la temperatura obviamente es absorbida por la tierra, absorbida por nuestras plantas, mucha se refracta, se refleja, se transmite, golpea contra toda esa atmósfera que en este caso tiene una cantidad importante de CO2, se devuelve y lo que hacemos es generar ese invernadero. Ahora hablemos, ¿cuál es el origen del CO2? Entonces me devuelvo. Primer origen, el origen de ese CO2 que nos está generando ese calentamiento, ese proceso de invernación, ese efecto invernadero, obviamente son nuestras erupciones volcánicas. Si tenemos erupciones volcánicas masivas, con seguridad va a haber un aumento importante del CO2 que va a generar al inicio con seguridad disminución de la temperatura por la ceniza porque no entran los rayos,
pero una vez se disipe la ceniza y se deposite, queda el CO2 en la atmósfera y entonces lo que hace es aumentar la temperatura. O sea que las cenizas volcánicas, las erupciones volcánicas inducen. ¿Cuáles son los otros factores? Los otros factores son los antrópicos. Voy a saltar este, ahorita me devuelvo, y son los factores antrópicos. Específicamente, ¿cuáles? Ustedes lo conocen. La quema de combustibles fósiles, tenemos la deforestación, tenemos una cantidad de acciones, nuestras acciones, cualquier acción que hagamos, nuestro carro, este consumo de internet que estamos teniendo, cualquier acción que hagamos deja algo conocido como la huella de carbono. Nosotros en nuestro día consumimos carbono, cuando nos montamos un avión, cuando nos montamos en un vehículo a diésel o a gasolina, dejamos una huella de carbono. O sea, estamos haciendo parte de esa concentración de CO2 que se está concentrando de manera exorbitante desde la revolución industrial, ¿cierto? Por la industrialización empezamos a quemar carbón, petróleo, y uno dice, esto es muy malo. En términos generales, es lo que escogimos como desarrollo. No tendríamos lo que tenemos, no tendríamos las tecnologías que estamos disfrutando ahorita. Es gracias a este desarrollo que nos ha traído cosas buenas, como la telecomunicación, como lo que estamos haciendo ahorita, hablando de manera remota, y ha traído cosas malas, como esto, como la inclusión de una cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Aparte de eso, nuestro estilo de alimentación también influye mucho. Así como el dióxido de carbono tiene esas propiedades de que la radiación rebote y se quede, como lo estamos viendo acá, y aumente la temperatura, específicamente el metano también tiene esa virtud, inclusive es mucho más crítico. ¿Y de dónde viene de dónde viene el metano, muchachos, principalmente? De las heces, de todos los procesos digestivos de nuestras vacas, ¿cierto? Ustedes saben que ahorita necesitamos más carne, más leche, utilizamos grandes extensiones para meter cabezas de ganado. En términos generales, todas esas heces fecales de esos animales generan una cantidad de metano y todo eso aporta al calentamiento global, ¿cierto? En este caso, o a la variabilidad climática que más adelante vamos a conversar. Entonces se dan cuenta que los gases de efecto invernadero no solamente es el dióxido de carbono, sino que también tenemos el metano. Y aquí me devuelvo a la imagen que estaba mostrando ahorita, y es que independientemente del planeta, el espesor de la atmósfera y la concentración de gases influye mucho, mucho, mucho en la temperatura de la superficie de cualquier planeta. Coloquemos el ejemplo, miremos Marte. En Marte, que tiene una atmósfera muy chiquitica, o sea, no tiene casi atmósfera, todo el CO2 se encuentra en superficie. Digamos que la temperatura promedio en Marte es de menos 50 grados. Vamos a Venus. Venus es un planeta principalmente gaseoso, donde entonces tenemos una atmósfera gruesa, donde el 96% de esa atmósfera está compuesta por CO2, o sea que la temperatura de ese planeta es 420 grados centígrados. Y mira, vamos a la Tierra, donde ni siquiera un 0.1% de nuestra atmósfera tiene CO2, tenemos una temperatura promedio de 15 a 20 grados. O sea, el CO2, esos gases en la atmósfera inducen o favorecen el aumento de la temperatura, ¿listo? Y vamos, en las fases de efecto invernadero, vemos lo mismo, así otra explicación sencilla. Tenemos entonces el dióxido de carbono generado por toda la quema de carbón, gas, etcétera. Tenemos entonces por industrialización, por nuestro estilo de vida, ese dióxido de carbono, todos conocemos obviamente las situaciones en Colombia al respecto. Y en términos generales, entonces, como para concluir entonces esta parte también de las causas antrópicas. Las causas antrópicas entonces del cambio climático es que tal vez el hombre no es el generador principal del cambio climático. Eso para concluir. Tenemos una predisposición natural asociada a cambios orbitales que generan esos cambios climáticos. Sin embargo, nosotros, los hombres y nuestras acciones lo están acelerando. Estamos haciendo que ese proceso que lleva tiempo geológico, que ustedes se dieron cuenta, miles, millones de años, por nuestra generación de dióxido de carbono y ese aumento tan significativo en la atmósfera, lo que estamos haciendo es acelerar esos procesos naturales. O sea que de nosotros sí depende, porque nosotros estamos induciendo, estamos acelerando, nuestro estilo de vida está induciendo esos cambios.
Entonces, muchachos, ¿qué es el cambio climático? Como para que quede claro, el cambio climático cambia de variaciones en el clima a nivel global y a nivel histórico, ¿cierto? No estamos hablando de la lluvia, no estamos hablando de la estación, no, estamos hablando del cambio a nivel regional, a nivel global y a nivel que en estos casos puede ser cíclico y donde obviamente el hombre con sus acciones y quema de combustibles fósiles está acelerando. Nosotros estamos aumentando la temperatura. Sin embargo, hay otros fenómenos que también la inducen, ya lo mencionamos, fenómenos naturales como la erupción de volcanes específicamente. Eso es cambio climático. Ahora quiero que hablemos del término variabilidad climática. ¿Qué es variabilidad? ¿Qué es variabilidad climática? La variabilidad climática, entonces, son los fenómenos propios muy relacionados a las condiciones atmosféricas y a las condiciones, obviamente, marinas que me condicionan el clima. ¿Saben de pronto qué es el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño? Si alguien puede hablar y de pronto quiere conversar algo, bienvenido sea. Pero en términos generales, así como por ejemplo podemos tener monzones en la India, podemos tener huracanes en Estados Unidos, tifones en Taiwán, por ejemplo, nosotros también tenemos ciertos elementos que ocurren cada cierto periodo. Entonces tenemos cambios, esos cambios en la atmósfera y en la temperatura del océano, específicamente el océano Pacífico. Cuando el océano Pacífico se enfría mucho más de lo normal, lo que tenemos es entonces ese enfriamiento, lo que genera son condiciones entonces de mayor precipitación en Colombia. Y cuando esa temperatura aumenta en el Pacífico, tenemos condiciones de menos humedad, más sequía, más evaporación y lo que tenemos es el famoso fenómeno del niño. O sea, tenemos los fenómenos del niño, de la niña, fenómenos de niña asociada a lluvias, niño asociado a sequía. Lo interesante es que estos fenómenos también tienen cierta ciclicidad. Generalmente ocurren cada 7 años, pero como estamos en cambio climático, entonces pueden ocurrir cada 3, cada 2, cada 5. No hay un ciclo establecido, no es tan claro. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta ahorita que el IDEAN está lanzando alertas y el municipio de que estamos próximos al inicio a un nuevo fenómeno de la niña. A inicios de este año, antes de la pandemia y todo, hablábamos de que era un niño, no, va a venir un fenómeno del niño, nuestros embalses que nos generan nuestra energía eléctrica se encuentran muy bajitos, entonces hay que ahorrar. Y ahorita es al contrario, ahorita cuidado porque nuestras quebradas se nos pueden crecer, se pueden generar un tipo de eventos que vamos a detallar más adelante. Entonces, es variabilidad climática entonces se asocia a que esa lluviecita, esa lluvia que generalmente ocurría en noviembre, para las mamás, el famoso 3, 4 de mayo, el día de la Santa Cruz, esas lluvias clásicas que siempre ocurrían ya no están ocurriendo de la misma manera. O sea, si está lloviendo más fuerte. Si está haciendo sol, está haciendo más fuerte. Si estamos en un periodo de sequía, es mucho más fuerte, es mucho más intenso. Esas intensidades locales de variación en la temperatura es lo que se conoce como variabilidad climática. Les cuento que hay muchos modelos, en eso se la pasan los científicos y hay muchos modelos respecto a qué va a pasar mañana, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en el 2029? ¿Qué va a pasar en el 2090 o en el 2100? Y en todos los escenarios, por más conservadores que sean, vamos a tener un aumento significativo de la temperatura. O sea, estamos calentándonos. En términos generales, así sea por variabilidad climática, en alguna zona está haciendo más frío, llueva más, llueva menos, pero en términos generales estamos en un aumento importante de la temperatura, inducido, acelerado por ese aumento exponencial del CO2 generado obviamente por nuestras acciones. Y lo otro, los continentes se están calentando mucho más que los océanos. O sea, estamos calentando 50% más rápidos a 100 años los océanos. ¿Y qué les dije en términos de variabilidad climática? Que cuando se calienta el Pacífico, cuando se enfría el Pacífico más de lo normal, o sea, que las proyecciones futuras es que vamos a tener niños más intensos, niñas más intensas, afectando a Colombia. Y algo muy crítico, ¿cierto? Algo muy crítico. Y es que estamos perdiendo biodiversidad. Este calentamiento tan acelerado
inicialmente natural, inducido por acciones antrópicas, por aumento del CO2, está generando la pérdida de especies. Y vemos esta gráfica, decimos número de especies extintas en el tiempo, y vemos aquí por ejemplo, las familias, o vemos, por ejemplo, los animales, los principales, y vemos que en 1500, en 1600 se perdieron aproximadamente 54 especies, en 1700 a 1860 especies, pero vean más o menos, en la pasada década perdimos 396 especies. Específicamente en dónde estamos perdiendo nuestras especies marinas, producto de ese calentamiento acelerado, nuestros procesos de contaminación, etcétera, etcétera. Independientemente de las causas, ya saben, entonces hay unos que están a favor, unos dicen que es más natural, otros dicen que es más antrópico. Yo les digo, yo considero que es natural inicialmente, acelerado y potencialmente inducido por acción antrópica. Independientemente de lo que pienses del cambio climático, lo que es claro es que la temperatura durante el siglo XX pasado aumentó 0.6 grados, ¿cierto? Quiero que Voy a parar aquí en el momento, quiero que veamos un video. Si tienen alguna duda es el momento a todos, ¿cierto? Si tienen alguna duda, voy a incluir aquí el sonido y voy a hablar acá, espérenme un momento. Bueno, es este. ¿Me confirman, porfa, si lo estamos viendo? Sí, ahí se ve. Bueno, son apenas 4 minuticos. Voy a bajarlo un poquito para que lo miremos desde a nivel nacional que se está haciendo, y es un resumen de esto que acabo de contarles. Cambio climático y variabilidad climática. Atención, el clima de la Tierra ha cambiado y todos lo hemos sentido. Mientras en algunas regiones las lluvias son cada vez más fuertes e intensas, en otras el fuerte calor produce sequías e incendios forestales. Todo esto debido al cambio en el clima, que ya está entre nosotros. Pero los cambios en el clima no son nuevos en la Tierra. Estos han sucedido gradualmente y de forma natural durante periodos de miles de años en la historia geológica del planeta, obedeciendo al ciclo solar, a la disposición de los continentes, a las corrientes marinas, la posición astronómica del planeta y a la composición de su atmósfera. La atmósfera se define como el tipo y cantidad de gases que rodean un planeta. En la atmósfera terrestre existen varios gases, entre los que se encuentran los gases de efecto invernadero, que ayudan a conservar una temperatura adecuada para la existencia de la vida, pues cuando el planeta recibe la energía solar, la rebota al espacio y la atmósfera la devuelve a la Tierra, impidiendo que la energía se escape. Pero debido a actividades humanas como la industrialización, la tala indiscriminada de bosques y las malas prácticas agrícolas y ganaderas, hemos aumentado en exceso las emisiones de gases de efecto invernadero, alterando nuestra atmósfera. Así que el cambio en el clima ya es una realidad. Solo en la última década el aumento de la temperatura en Colombia es de 0,2 grados centígrados y en el mundo el aumento ha sido de 0,14 grados centígrados. Y a continuación, para entender cómo este aumento de la temperatura afecta el clima del mundo, demos una vista a la variabilidad climática. Cada año en junio, la India se ve afectada por los vientos monzones. En Colombia no tenemos vientos monzones, pero nos veremos afectados, por ejemplo, por el fenómeno de la Niña. A los fenómenos como el de los vientos monzones en la India y el fenómeno de la Niña y el Niño en Colombia se les denomina variabilidad climática. Estos dependen de la regulación de presiones atmosféricas, son normales y siempre han existido en el planeta. El fenómeno ENSO ocurre anualmente y depende de la temperatura de las corrientes marinas que ingresan a nuestra costa pacífica. Cuando ingresa una corriente marina fría a la costa pacífica, entonces se producen más nubes, que el viento desplaza y aumentan las lluvias. Este es el fenómeno de la Niña. Cuando la corriente marina que ingresa al Pacífico es cálida, se producen menos nubes y hay menos lluvias. Entonces en el país vivimos un clima seco. Este es el fenómeno del Niño. Como les decía, los fenómenos de variabilidad climática son normales y siempre han existido, pero debido al cambio en el clima se han intensificado. Por ejemplo,
Al estar más caliente el planeta, es más el agua que se evapora en el Pacífico, se producen más nubes y por lo tanto las lluvias se incrementan, intensificando los efectos de la Niña. Aunque Colombia produce solo el 0,37% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, somos muy vulnerables al cambio en el clima. Así que todos tenemos que tomar acciones para adaptarnos a estos cambios. Está pronosticado que en 25 años nuestros nevados terminarán de derretirse y esa fuente de agua se agotará. Así que es urgente ahorrar el agua, aprovechar el agua lluvia y cuidar los páramos y humedales. Los niveles del mar están aumentando, así que los habitantes de ciudades costeras e islas deben planificar construcciones distantes de las orillas, así como aquellos que vivan en ciénagas y humedales. Como algunas regiones son cada vez más secas y en otras cada vez llueve más, los agricultores y ganaderos deben implementar sistemas para variar sus cultivos y planificar sus cosechas de acuerdo al clima. El cambio climático ya llegó y llegó para quedarse. ¿Tienen alguna duda de esta primera parte? Muchachos, si tienen alguna duda, bienvenida, listo. Entonces ya sabemos obviamente que en realidad ya lo estamos viviendo, ¿cierto? Que es algo que inclusive ya no se debate porque ya es un hecho, el cambio climático es un hecho. Y así como lo mencionaba en el video, hay algo muy importante, ¿cierto? Y es que el cambio climático obviamente ha hecho que los fenómenos de variabilidad climática sean cada vez más intensos. Y al ser más intensos, entonces hemos tenido cada vez crecientes más fuertes. Esas crecientes obviamente nos han afectado porque ya la vivienda que yo tenía construida en esa zona que antes no se inundaba o que no se inundó en los últimos 20, 50 años, hoy se puede inundar. John, Entonces, hola, perdón, una preguntita por acá en el chat. De claro que Charis sí. Pérez. Dice, ¿qué podemos hacer para evocar a una solución en especial al tema de la biodiversidad? Todo es concatenado, Shari. Yo creo que la situación actual, lo que estamos viviendo, deja en evidencia de que nuestro estilo de vida, ese consumo tan acelerado de recursos, ha generado un impacto muy importante, no solamente en el clima, sino en la biodiversidad. Entonces tienen que haber cambios. Los cambios tienen que ser a nivel regional, como por ejemplo, no, Medellín tiene metro. Ese metro no es a gasolina. No, va a haber un tranvía, es eléctrico, ya no estoy utilizando gasolina. O sea, esos cambios a nivel municipal, a nivel regional, donde cambiamos nuestros sistemas masivos de transporte, pero también tiene que haber cambios a nivel comunitario, a nivel personal. Reciclar. ¿Qué tanto plástico estoy usando? Cada vez que yo boto un envase de plástico o una bolsa, esa bolsita proviene del petróleo, o sea que se extraía, es un CO2 que estaba enterrado. La estoy reutilizando, la estoy reciclando, etcétera, etcétera. O sea que es desde nuestras acciones propias, desde el reciclaje, desde el uso consciente de los recursos. Los famosos plásticos de un solo uso, tratar de evitar ese tipo de cosas, ¿cierto? Tratar, por ejemplo, que no somos capaces de, necesitamos para todo una bolsa, ¿por qué no llevar el pancito o la libra de arroz en la mano? ¿Qué pena tiene eso? ¿Por qué necesito siempre conseguir una bolsa? Porque es cultural. Uno siempre va a una tienda, se lo empaco en una bolsa, el tendero lo hace porque es su buen servicio, pero uno es el que decide aceptarlo o no. Y yo creo que ahí en esos pequeños cambios podemos hacer la diferencia. Y obviamente tiene que ser con políticas de Estado. ¿Con la política de Estado de qué? De, por ejemplo, decir, no, no vamos a tocar los páramos, o no, la zona boscosa de la Amazonía va a ser protección, no la vamos a tocar, etcétera. Entonces tiene que ver mucho con las acciones de Estado. Por eso es muy importante, ya que ustedes están en el grado 11, que van a votar, saber muy bien por quién votar, ¿cierto? Por quién, digamos, propone acciones del cambio climático y cómo plantean las diferentes ideas de acuerdo a cualquier grupo político. Ustedes con el voto, entonces le están diciendo a los políticos, cuide el clima de esta manera u otra manera de acuerdo a su visión, pero ustedes, desde las acciones pequeñas, desde el voto, desde el reciclaje, todos somos gestionadores del riesgo generado por el clima. Si tienen John, una... Sí, bueno, por sí, sí, aquí dale, Juan dale.
por aquí Juan Morales también nos dice pues que una estrategia es promover el uso de la bicicleta, que actualmente lo vemos mucho pues en la ciudad de Medellín. Y exactamente. También nos dice, te voy a como unos comentarios que tenemos aquí ya pues también Claro para que sí. los retomes. Nos dice Valentina Pulgarín, entonces por el crecimiento de la climatización se puede atraer más enfermedades y cómo se puede tener alguna prevención. Y Juan nos vuelve a decir, el problema con las bolsas es que no aceptarlas no quiere decir que las dejarán de fabricar. El problema seguirá igual. Bueno, respondámosle a Juan respecto a lo que nos comentaba, ¿cierto? Lo de la bicicleta, exacto, lo de las bolsas, exactamente van a seguir produciendo, pero ustedes saben que la producción depende de esa relación entre la demanda y la oferta. Al haber menos oferta, digamos ya la gente no quiere bolsas, la disminución obviamente en la producción se va a ver. Otra cosa es desde las políticas. Las políticas no vamos a dejar que en nuestras leyes vamos a evitar que se consuma icopor, vamos a evitar que se consuma este tipo de plásticos de un solo uso. O sea, desde la normatividad, o sea, desde la gobernanza se puede hacer eso, ¿cierto? Eso por un lado. Y respecto, entonces yo creería que hay cambios culturales, ya vemos a mucha gente, ya vemos que la gente sale a mercar y ya no es pidiendo las bolsas, ya desde los supermercados a ti te cobran la bolsa, antes te daban 20 bolsas, ya nos cobran la bolsa, ya a uno le toca llevar su maletica, su bolsita en cabuya o su bolsita de tela. Hay un cambio cultural, eso no se da de manera repentina, es algo que tiene que ser constante en el tiempo. Ustedes que son las nuevas generaciones, la idea es que ustedes cuando vayan a comprar algo a la tienda, cuando quieran algo, hey, tengo una bolsita en la maleta para utilizarla, voy a pedir otra bolsa, ahí está el cambio, listo. O por ejemplo, tan sencillo como esas botellas de plástico que las llenamos con otros plásticos para reciclaje, para generar madera plástica, etcétera. Respecto a la pregunta que nos mencionaban, que si el cambio climático, la variabilidad climática induce la generación de nuevas enfermedades, yo no soy experto, no soy epidemiólogo, pero claramente hay un aumento de la temperatura. Y vamos a las enfermedades o las situaciones que vivimos con el Zika, con el chikungunya, con el dengue que es tan fuerte en Medellín, y nos damos cuenta que uno de los factores, dentro de todos los factores de una enfermedad, es el clima. O sea, ese mosquito se reproduce de 1500 a 2000, no sé, ¿cierto? Hablo desde mi ignorancia. Si entonces aumentamos la temperatura, vamos a ampliar el rango en que ese mosquito es efectivo. O sea, en zonas, por ejemplo, en Santa Elena, que generalmente el clima es 10, 15 grados en promedio, pues está aumentando la temperatura a nivel de ciudad, ya va a ser de 18, 20, 22, o sea que el dengue también va a empezar a dar, también va a tener posibilidad de expandirse. En términos generales, yo creo que el clima también induce, inclusive hay muchos estudios, presentaciones, y muy bueno que ustedes puedan ahondar en el tema respecto a la incidencia del cambio climático en la generación de ese tipo de enfermedades de contagio masivo. Ahora quiero que hablemos de otro tema, ¿cierto? Entonces, quiero que miremos la relación entre el cambio climático, la variabilidad climática y el riesgo. Pero ¿qué entendemos por riesgo? Yo quiero que primero como que nos vayamos a entender el riesgo y coloco como, vamos a ver si me abre. Quiero que coloquemos como ese GIF, ¿cierto? Como que, bueno, aquí va la persona, el malabarista. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que entendemos por riesgo? O podemos colocar la simple ratica que dice, no, por esa acción que yo voy a tomar, yo tomo el riesgo de morirme, pero yo voy por ese queso. Y es que es el riesgo, ¿cierto? Y es la pregunta para todos, ¿cierto? Y no solamente el riesgo por fenómenos hidrometeorológicos o fenómenos geológicos que somos los que vamos a tratar, sino que el riesgo es la probabilidad de ¿qué? La probabilidad de que se generen pérdidas y daños debido a la ocurrencia de una amenaza de una población que se encuentra más o menos vulnerable. En términos generales, ¿cuál es el riesgo del primer GIF? El riesgo es la probabilidad de que se caiga este muchacho. Pero aparte de que se caiga, de que se accidente, de que sufra heridas graves, de que ese palo, de que eso que lleva en la mano golpea a otros, ¿y eso de qué depende? De qué tan fuerte, de qué tan entrenada está esta persona, de qué tan bien señalizado. O sea, el riesgo tiene dos visiones y hay varios tipos de riesgo. Tenemos los riesgos que son generados por nosotros, como esa explosión que vimos en Beirut, por ejemplo, una explosión o un incendio relacionado
con la rotura de poliductos, de plantas, de gasolina, etcétera, etcétera, riesgos antrópicos. También tenemos riesgos naturales, por ejemplo, este es un GIF, esta es la erupción de un volcán en Hawái, y vemos cómo esa erupción obviamente me afecta a cierta población, pero es algo natural, es algo que yo no puedo evitar. Este antrópico sí lo puedo evitar, pero ese natural muchos no los puedo evitar. Y hay otros que son los más comunes y que son donde más influimos, que llaman socionaturales. Ahí vemos el hombre feliz en la inundación, pero vemos que es una inundación de las típicas que ocurren en la ciudad, de las típicas que vemos en las noticias, o sea, que se inundan nuestras vías, se inundan nuestras calles. No solamente es el desbordamiento propio de nuestras quebradas, sino que no tenemos los eficientes sistemas de drenaje de nuestras viviendas, que nuestras vías y calles se convierten en ríos, por decirlo así. O sea, es natural porque yo no puedo evitar que no llueva, ¿cierto? Influye, o sea, tengo algo natural. Y es social, o sea, influye el hombre porque yo construí mi casa, tal vez sin el conocimiento, en una zona que se inundaba, en una zona cercana a un movimiento en masa, en una zona donde hace 50, 100 años ocurrió una avenida torrencial o una avalancha, como generalmente la población la denomina. Por eso se conocen como riesgos socionaturales. Esto es muy largo, pero en términos generales les cuento que hay una ley que habla del riesgo en Colombia, ¿cierto? Se llama la Ley 1523. Y esa Ley 1523 es la que le exige a la Alcaldía de Medellín y a la Alcaldía de todos los municipios que tiene que tener unas acciones específicas para gestionar sus riesgos. O sea, ya dejamos esa visión antigua de que los riesgos eran naturales, de que los riesgos eran por un castigo divino. No, es que Dios castigó a esta población. No, los riesgos son acciones mal gestionadas, acciones propias de nuestro desarrollo. Los desastres por lo general ocurren porque no gestionamos bien el riesgo. Entonces, la gestión del riesgo de desastres, ¿a qué se asocia? Son a los daños y las pérdidas que pueden presentarse debido a eventos físicos de origen natural, socionatural, tecnológico, por ejemplo, biosanitario. El hecho de que estemos viendo una pandemia no significa que no debimos estar preparados ante esa pandemia. Eso es algo, es una reflexión a nivel nacional que tenemos que hacerlo. Entonces, muchachos, el riesgo de desastres, como se dan cuenta, no solamente depende del fenómeno como tal, depende de algo que llamamos amenaza y depende de algo que llamamos vulnerabilidad. La amenaza que se asocia a un fenómeno, a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que me genera afectaciones. Les coloco el ejemplo, es la probabilidad de ocurrencia de que se genere un sismo, pero si genera un sismo en la luna, aunque allá no ocurren, pues allá ¿a quién van a afectar? A nadie. Pero si genera un sismo que pueda afectar la ciudad de Medellín, ese sismo entonces es una amenaza. La erupción volcánica, tenemos un volcán cercano a Medellín. Tal vez no tenemos volcanes cercanos a Medellín, pero los volcanes en el sur en el sur de Antioquia, que hay algunos en cuestión, o en el norte de Caldas, el Nevado del Ruiz, el Escondido, etcétera, pueden generar erupción. Puede que nos llegue esa lava aquí, pero pueden haber cenizas volcánicas. Las cenizas volcánicas sí pueden llegar a la ciudad de Medellín. O sea que también tenemos amenaza asociada a las cenizas volcánicas provenientes de los volcanes del sur del país. Ese es el fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? Es la probabilidad de que esa quebrada, la Picacha, la quebrada La Iguaná, todas nuestras quebradas puedan generar una creciente y que esa creciente me afecte a mí. Ahora hablemos del otro fenómeno, de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene que ver con nosotros, pero no solamente con nosotros como personas, sino con nuestros elementos organizacionales. Por ejemplo, ¿qué tan cerquita está mi casa de esa quebrada? ¿Qué tan expuesta o qué tan frágil es mi casa ante esa quebrada? ¿Qué tan organizado estoy yo como comunidad ante una creciente de esa quebrada? ¿Qué tan organizado estoy yo a nivel de colegio? ¿Tengo un plan escolar de gestión del riesgo? Todo eso hace parte de la vulnerabilidad. Entonces, en términos generales, creo que esta imagencita resume mucho lo que es riesgo, ¿cierto? Tiene mucho esta imagen del profesor Edir Aristizábal. Tenemos nuestra vivienda, nuestra escuela, nuestra iglesia, nuestro elemento. Ese elemento se encuentra expuesto ante un fenómeno que puede ser, ya saben, natural, socionatural o antrópico. Y ese fenómeno, obviamente, me puede generar afectaciones.
O sea, que la amenaza se asocia ¿a qué? Al fenómeno como tal. ¿Qué tan cerca estoy? ¿Cada cuánto ocurre? ¿Por qué ocurre? Ocurre porque se generó una lluvia, porque se generó un sismo. Ese sismo me generó un movimiento en masa, esa lluvia me generó un aumento en la quebrada, etcétera, etcétera. O sea que yo tengo unos fenómenos de susceptibilidad, o sea, las características propias del terreno que son naturales y unos detonantes, que es la lluvia, los sismos o inclusive la acción antrópica. Y tengo unas acciones de vulnerabilidad, o sea, qué tan cerca estoy del fenómeno, qué tan bien preparado, qué tanto conozco ese fenómeno, tengo planes para saber cómo atender. En términos generales, esto es lo que se entiende como riesgo. Riesgo entonces la probabilidad de pérdidas esperadas en función de la amenaza propio del territorio y la vulnerabilidad de una población. Y la gestión del riesgo de desastres es lo que se está haciendo, digamos que en el marco en el cual se está realizando este proyecto, es la aplicación de las medidas. Y no solamente medidas como muros de contención y eso, no, medidas de planeación, reglamentación, y dentro de esas están las intervenciones, están los muros, están las capacitaciones, etcétera. ¿Y qué es lo que se busca al final? Lo que se busca es prevenir y reducir los impactos generados por los desastres. Eso en términos generales es lo que se busca. Esta imagencita vuelve a mostrar entonces los elementos como de resumen. Tenemos entonces el riesgo, como la amenaza, como la severidad. Tenemos la vulnerabilidad, es qué tan frágil soy yo, qué tan frágil es mi vivienda, qué tan expuesto estoy yo a esa inundación, qué tan expuesta está mi comunidad a esa inundación, qué tantas capacidades tengo yo como colegio para organizarme ante un riesgo de un fenómeno, un sismo, una erupción, en el caso de Medellín no, pero entonces una inundación, un movimiento en masa sí. ¿Qué capacidad de organización, de resiliencia, de cohesión, de gobernanza tiene mi comunidad para poder gestionar su riesgo? Eso también incluye en la vulnerabilidad. Y el riesgo son las pérdidas potenciales y las alteraciones de los medios de vida, en términos generales. Vemos este GIF, esto es en India, y aquí vemos dos cosas, ¿cierto? Vemos tres en realidad. Inicialmente estamos viendo un desastre, vean ese carro, ¿cierto? El carro obviamente se va afectado, la vía. O sea que la pérdida de vida, si alguien en ese carro, las afectaciones generadas en esta comunidad, esta vivienda, es el desastre, esa pérdida, ese daño, producto de que no se gestiona el riesgo. ¿Qué es la amenaza? La amenaza es este fenómeno. Esa es la amenaza. ¿Que está favorecido por qué? Está favorecido por unas lluvias, por unas condiciones preexistentes del terreno. ¿Y qué es la vulnerabilidad? ¿Qué tan cerca estaba mi carro? ¿Qué tan cerca estaba mi vivienda? ¿Qué acciones tomó la vía o los concesionarios de la vía para manejar esta situación de inestabilidad? Etcétera. Listo. Vamos a hablar un poquito de los desastres a nivel mundial, ¿cierto? De los desastres. Y les cuento que más o menos desde 1960 están aumentando los desastres. Primero, los desastres no son naturales, no son fenómenos por gracia divina, no. Son por nosotros, lastimosamente, por nuestra incapacidad muchas veces de autogestión, tanto desde el nivel gubernamental como desde el nivel local. Y vemos que más o menos desde 1960 tenemos un proceso de urbanismo que no solamente se ha vivido a nivel mundial, sino en Medellín. Vemos que Medellín se empezó a poblar fuertemente desde los 50-60, cuando desde las zonas rurales, gracias a la industrialización de la ciudad, las fábricas en Bello, en Itagüí, empezamos a construir. Y obviamente no hay espacio, entonces tenemos que construir en nuestras laderas. Y eso está muy inducido, obviamente, o también aporta mucho asociado al cambio climático. Con ese urbanismo, obviamente, asociado a variabilidad climática, han venido más lluvias, pero entonces ya esas laderas que antes eran bosques ya no tienen árboles, tienen viviendas, y muchas de esas viviendas sabemos que no tienen los mejores métodos constructivos. O sea, que este fenómeno, que es algo mundial, ha afectado también a la ciudad y se han generado muchos desastres que vamos a ver más adelante. En términos generales, como les dije, esta presentación es muy general, pero les cuento que los desastres, los más mortíferos a nivel mundial han sido los sismos, pero los más recurrentes han sido las inundaciones, las avenidas torrenciales y los movimientos en masa. Los sismos han dejado muchos muertos, pero ese movimiento en masa que ocurre cada noviembre, que ocurre cada octubre, cada marzo, me genera una cantidad de gastos y pérdidas, y por lo general me afectan a la población más pobre de las ciudades. O sea, las poblaciones más pobres. Puede que no pierdan mucho si yo cuantificara sus daños, pero los hace más pobres. O sea que esto es como al caído caerle, ¿cierto? Por eso lo crítico, por eso lo importante de saber gestionar estos riesgos, porque estamos tratando con las comunidades más vulnerables.
En términos de los desastres, entonces, como les contaba, los que generan mayor impacto son las inundaciones, los asociados al cambio climático, como los vendavales, hay en muchas zonas las tormentas eléctricas, etcétera, etcétera. Son los que más ocurren. Y al ocurrir tanto, obviamente, generan más afectaciones. Algo muy importante, si ustedes se dan cuenta, ha habido un aumento muy significativo, muy asociado al urbanismo. Sin embargo, desde más o menos 1995, 2005 y ahorita se han creado unos tratados a nivel internacional, ahorita estamos bajo el marco del Tratado de Sendai, el cual está exigiendo a los municipios a hacer labores para la gestión del riesgo. Y dentro de ese marco de Sendai se enmarca este proyecto del cual les estaba contando a ustedes Marisabel. Para tratar de ¿qué? De reducir el riesgo de desastres, se tienen que hacer unas intervenciones específicas en las ciudades. Aquí les voy a contar un poquito de manera rápida algunos desastres históricos muy críticos, inundaciones, por ejemplo, del río Mississippi, que dejaron millones de personas. Esas inundaciones generaron inclusive afectaciones de salubridad. Aquí tenemos, por ejemplo, en Rusia, en 1921-1922, muy asociado a unos fenómenos de sequía, tuvimos hambrunas, donde más de 2,5 millones de personas murieron, algo que sale totalmente de nuestra imaginación. O sea que vemos algo que denominamos riesgo sistémico. O sea, esa inundación que ya ocurrió en el pasado me acabó con mis cultivos, me inundó mis viviendas. Al no tener cultivos, entonces yo voy a tener problemas de desnutrición, yo voy a tener riesgo de muerte, no por la inundación, sino el riesgo porque la gente no tiene que comer. Similar a lo que vimos ahorita. La gente ahorita tal vez no está muriendo de la pandemia, pero el problema del empleo, el problema del aumento en los precios, etcétera, está generando unas afectaciones sistémicas concatenadas. Es algo muy similar y que ya se ha vivido en el pasado. Vemos uno de los desastres históricos que más afectación ha generado es la famosa inundación del río Yangtze en China, ¿cierto? Afectaciones impresionantes. Y esta imagen que les muestro acá, lo que hace es como compilar a nivel histórico, desde 1900 hasta 2020 más o menos, como los desastres más críticos en términos de mortalidad. Y vemos por acá, más o menos a 1910, 1920, que las sequías y las epidemias, como lo que estamos viendo ahorita, fueron los desastres que generaron mayor afectación. Sí, 3 millones las sequías, casi 4 o 5 millones las pandemias. Y vemos como, por ejemplo, los deslizamientos. Son esos punticos chiquiticos que tal vez no han generado muchos muertos, pero ocurren día y noche a nivel mundial. Como, por ejemplo, las inundaciones, unas muy críticas como las que mencionaba en Rusia y en China, generaban hasta 3 millones de muertos, y como hoy tal vez no generan tantos muertos, pero ocurren día y noche. Entonces hay algo que tratar ya. Ya no nos estamos muriendo tanto por los desastres, pero nos están ocurriendo mucho más seguido. Y eso es producto de la variabilidad climática. Aquí solamente la imagen de un periódico en Francia asociándose a la cólera, digamos que era la pandemia de la época, el inicio de los 20, los de 1920-1930. En términos de sismos históricos, Colombia no es ajeno, digamos que nosotros en términos de Medellín, ustedes se han dado, tal vez ustedes no lo han vivido, yo tampoco lo he vivido, pero mis padres o algunos de mis familiares recuerdan, por ejemplo, el sismo de Murindó, en el Urabá antioqueño, de 1992. Ese sismo se sintió muchísimo en el Urabá y generó afectaciones inclusive en el Hospital Pablo Tobón, en algunas áreas inclusive de la ciudad. ¿Qué pasa donde ocurre un sismo ahorita? Existen evidencias en el cañón del río Cauca, en Santa Fe de Antioquia, en San Jerónimo, de que han ocurrido sismos en los últimos 1000 años. Y los sismos también tienen ciclicidad, o sea, pueden volver a ocurrir. O sea, que no nos podemos olvidar de los sismos y que no nos pase como este sismo de 1556, espérenme que estoy buscando aquí como señalo, por acá, donde un solo sismo generó 830.000 muertos. Es algo que no le cabe a uno en la cabeza, ¿cierto? Entonces, para tenerlos también en cuenta. Vamos a mirar aquí de manera general los desastres más críticos que han ocurrido en el siglo XXI, ¿cierto? En los últimos 20 años. Los desastres más críticos. Ya saben que un desastre es generado por un fenómeno natural, socionatural o antrópico, que por lo general me genera pérdidas de vidas. Y vamos a ver los más críticos. Uno de los más críticos es este, el famoso sismo y tsunami de Indonesia. Ocurrió acá, para que se ubiquen, aquí en la isla de Sumatra, aquí en límites más o menos con Singapur.
aquí en el famoso Golfo, aquí donde se encuentra Bangkok, aquí Bangladesh, etcétera. Aquí se generó un sismo en toda esta zona, ese sismo de una magnitud de 9,2, y ese sismo, aparte de que generó una sacudida impresionante, ocurrió en el mar y generó el levantamiento del océano y un posterior tsunami. Y se dan cuenta que el GIF lo que está mostrando es la amplitud que alcanzó esa ola. Los mayores muertos obviamente ocurrieron en Indonesia, pero aquí en esta costa de India y de Tailandia y de Bangladesh también hubo demasiados muertos. Inclusive hubo afectaciones en Madagascar o inclusive en África. Ese sismo en términos generales generó la muerte de 230.000 personas, algo muy crítico. Vamos al otro, ¿cierto? No sé si recuerdan estas imágenes, esta imagen del famoso sismo y tsunami de Japón. Vemos cómo quedó Japón. Termino la presentación con alguna de estas imágenes al final. Vemos que inclusive los barcos se adentraron en las poblaciones. Fue un sismo de magnitud 9, donde aproximadamente 15.000, más o menos, ¿cierto? Más o menos 15.000, 16.000 personas fallecieron. Vean la diferencia, un sismo de igual magnitud me genera 15.000 muertos, que son muchos, pero el mismo sismo de 9,2 en Indonesia me generó 230.000 muertos. ¿Cuál es la diferencia entre Japón e Indonesia? Que Japón tiene un adecuado sistema de gestión del riesgo, tratan de prever los riesgos. Indonesia se parecen muchas cosas a nosotros en términos geológicos, en términos administrativos, estamos todavía en proceso de aprendizaje. Por eso, ante un sismo, bajo las condiciones obviamente particulares de cada área, debido a la gestión del riesgo, puede haber más o menos muertos. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, esta línea que ustedes están viendo acá, eso que están viendo acá, que ahorita de pronto en el GIF se devuelve, era un muro levantado anti-tsunamis, o sea que ellos ya tenían estudios anti-tsunami, pero aquí pasó algo que también es muy común en nuestra población, y es la confianza de los técnicos. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces ustedes contratan a un constructor o contratan a alguien y dicen, no, ese muro no se le va a caer, yo lo construí, yo soy experto, yo tengo 40 años construyendo casas. O no, ese talud no se va a deslizar, yo soy un experto. Muchas veces nosotros como técnicos fallamos. Aquí, por ejemplo, se hizo el muro anti-tsunami, pero nunca pensaron que iba a ser más alto, que se iba a ver desbordado. O sea que la confianza también es un elemento importante en la ocurrencia de los desastres, en la gestión del riesgo. Vemos esta otra imagencita que ustedes están viendo acá abajo para que se ubiquen. Aquí vemos a Colombia y aquí vemos a Japón. Vemos la amplitud de la ola generada por ese tsunami. Inclusive en nuestro océano tuvimos amplitudes por ese tsunami de milímetros, de centímetros, pero vemos que inclusive Hawái, algunas islas de Hawái, algunas islas más cercanas en el Pacífico también sufrieron, digamos, un aumento significativo del oleaje. En términos generales, entonces, ¿cuáles han sido los desastres a nivel mundial los más críticos? Tenemos esa famosa erupción del Tambora en Indonesia en 1815, la famosa erupción que les contaba del Krakatoa en 1883. Digamos que estas erupciones fueron muy críticas, que generaron en total 250.000 muertos, 71. La cuestión es que este de Tambora no generó como tal 250.000 muertos de manera directa, sino que generó ese invierno que les contaba, esa sequía y la posterior hambruna. O sea, ese riesgo concatenado me generó un desastre posterior, que no fue la erupción volcánica, sino las afectaciones de hambruna. Aquí tenemos varios, aquí los clasificamos, y lastimosamente, en el cuarto lugar, tenemos estamos en el triste ranking. Tenemos el famoso lahar de Armero, conocido coloquialmente como la avalancha de Armero, que borró el pueblo de Armero, el cual tenía aproximadamente 25.000, 23.000 personas. Muy triste ser parte de este ranking, ¿cierto? Pero les cuento algo. ¿Cuántos muertos tenemos hoy por COVID? Ya Armero dejó de ser el primer desastre histórico en términos de número de muertos. Ahorita el primero se llama COVID-19, bajo otros escenarios, ¿cierto? Si se dan cuenta, entonces han ocurrido inundaciones, movimientos en masa, etc. Aquí digamos una historia muy general de lo que pasó en Armero en el 85. Fue una imagen de cómo quedó Armero totalmente borrado. Esta imagen podemos ver el antes, una fotografía aérea. Vemos este río que estoy marcando, este rojo, que es el río Lagunillas, el cual está aproximadamente a 80, 100 kilómetros, no tengo el dato claro, del Nevado del Ruiz. Por acá está el Nevado del Ruiz. El Nevado del Ruiz hizo erupción. Esa erupción generó
que se fundieran todos esos casquetes generaron que se crecieran los ríos y al final obviamente bajó tanto ceniza, material fundido y tapó esta zona de Armero, toda esta zona de Armero donde lastimosamente aproximadamente 25.000 personas murieron. Era la capital algodonera de Colombia, una ciudad muy importante en el norte del Tolima. Tenemos otro desastre muy crítico, muchachos, que a ustedes no les tocó, que es el famoso sismo del 99 de Armenia. Este sismo fue una baja magnitud, 5,7, 5,9, pero debido a ¿qué? A los efectos locales. ¿Qué quiere decir efectos locales? ¿Por qué estas casas no se cayeron y por qué estas sí se cayeron? Estas están mejores construidas, posiblemente, no sé. El suelo sobre el cual están construidas estas es mucho mejor en comparaciones a estas. O sea que a partir de esta época se genera la famosa NSR10, obviamente ya venía desde el 84, pero digamos que la norma sismorresistente empieza a funcionar y es donde empezamos a exigir que nuestras construcciones sean más sismorresistentes, que cuando construyamos hagamos adecuados estudios de suelos, que independientemente de la onda sísmica que venga, mi estructura podría resistir ese sismo siempre y cuando yo sepa cuál es y siempre y cuando conozca yo las condiciones del suelo. Para los interesados, para los gomosos, si les gusta la lectura, les recomiendo mucho estos libros. Un libro del profesor Michel Hermelín, ¿cierto? Muy bueno, que habla de los desastres de origen natural en Colombia desde el 79 al 2004. Algunos libros muy buenos, como este libro, es una novela de Gardiazabal, que habla específicamente de todo lo que aconteció en Armero, es más histórico. Los libros de Armando Espinosa, los libros del padre Ramírez, para los que interese a los que les interese conocer un poquito los desastres, ¿cierto? Les cuento en términos generales. Así, el que no conoce su historia está llamado a repetirla, ¿cierto? La famosa frase. El que no conoce sus desastres no va a saber cómo gestionar los futuros, no va a saber cómo manejarlos, entonces están condenados nuevamente a repetirse, a generar afectaciones. Vamos a mirarlos a nivel Colombia, ¿cierto? Vamos a mirar los desastres a nivel Colombia. Tenemos entonces Armero como el primero con 23.000 muertos, es el ajar producto de la erupción. Tenemos varios sismos, el sismo de Cúcuta, el sismo de Tumaco, Eje Cafetero, el sismo de Páez, Túquerres. Vemos cómo varios sismos han generado afectaciones. Sin embargo, por acá, si se dan cuenta, hace 2 días cumplimos el aniversario número 33 del mayor desastre que ha ocurrido en la ciudad de Medellín, el famoso deslizamiento de Villatina. Algunos dicen 500 muertos, otros 600 muertos, pero en la comuna, no sé específicamente, pero en la parte baja del Cerro Pan de Azúcar, en el barrio Villatina, ocurrió un movimiento en masa que generó la afectación de toda esta comunidad. Seguimos avanzando. La comuna 1, muchísimas gracias por la aclaración. La comuna 8. La comuna 8, mil gracias. Bueno, les cuento que tenemos también el terremoto de Tumaco y tenemos algo muy importante. Vean esta época, temporada invernal 2010-2011. Más de 400 personas afectadas a nivel nacional. Y vemos cómo a nivel país nos vimos afectados. ¿Qué pasó en esta temporada invernal? Tuvimos un fenómeno de la niña. O sea, un fenómeno de variabilidad climática, pero bastante endurecido por las condiciones de cambio climático que estamos viendo. Recuerden que estamos ahorita esperando una nueva fenómeno de la niña. Esperemos que no sea tan crítica como esa. Tenemos también la avenida torrencial en Mocoa. Tenemos Algar, tenemos otros específicamente, ¿cierto? Se dan cuenta, varios desastres han afectado a nivel Colombia. Ahora yo voy a tomar una información y una presentación que tuve la oportunidad de asistir del DAGRED, en la cual compila como los grandes eventos desastrosos que han afectado a la ciudad de Medellín. Y vemos entonces que han ocurrido muchos, de varios orígenes. Tenemos incendios, o sea, de origen antrópico, que afectó el barrio Moravia. Tenemos desplomes estructurales, como lastimosamente el Space. Tenemos inundaciones en el 88, que afectó la Picacha, la quebrada Nadías, la Hueso. Tenemos las inundaciones que afectaron a toda la ciudad en 2010-2011. Tenemos los deslizamientos, el Socorro, Villatina, Media Luna en el 54, en la vía Santa Elena, en Las Palmas, que dejó incomunicada a la ciudad por muchos días, Alto Verde que dejó una lección de que los desastres no solamente ocurren en las comunidades más vulnerables, por ejemplo es en el sector del Poblado,
digamos que un barrio para nada vulnerable y haya ocurrido ese desastre, 12 muertos, o sea que los desastres nos ocurren a todos, independientemente del estrato social, por eso lo importante de la gestión. Vamos a mirar alguno, tenemos aquí Villatina, estas son algunas imágenes, tenemos entonces estar el barrio, ¿cierto? Tenemos este proceso que se llama un flujo de lodos específicamente, producto, hay varias hipótesis, pero ustedes se dan cuenta en una ladera deforestada, altas precipitaciones, me generó la afectación, fue algo muy crítico hace 33.000 años para la ciudad. Tenemos el socorro, ¿cierto? La afectación en el socorro, un movimiento en masa que generó afectaciones a muchas personas y viviendas. Alto Verde que les mencionaba, Alto Verde, vean que no tenemos un barrio con unas condiciones de vulnerabilidad, digamos, no tan altas, pero se dan cuenta que también entonces ocurrió otro proceso, otro movimiento en masa, el cual está condicionado obviamente en nuestras pendientes. Tenemos lo que les contaba en Las Palmas en 2010. Este flujo me dejó desconectada la vía que me comunica al aeropuerto, o sea que dejé a la ciudad incomunicada. Y otros que han ocurrido en el Valle de Aburrá, como por ejemplo la Gabriela, en el municipio de Bello, que digamos que son los fenómenos que siempre son muy recurrentes. Este fue muy crítico, digamos aquí influyó muchas acciones antrópicas, unos dicen que desde la autopista Medellín-Bogotá, otros dicen por conexión de aguas en la parte alta, instalación de llenos antrópico, independientemente del origen, lo que ocurrió fue la afectación de varias viviendas. Tenemos este otro en la autopista Medellín-Bogotá en el sector de Copacabana, donde más o menos 15 personas se vieron afectadas que iban transitando aquí por la autopista. Digamos que un manejo de la minería, todos conocemos las escombreras, conocemos las canteras en nuestra región y sabemos la adecuada gestión del riesgo que deben tener ellos para no inducir este tipo de fenómenos. Y otro fenómeno ya a nivel Antioquia muy conocido es Salgar. Salgar en 2015, que me generó obviamente una avenida torrencial y la afectación de varias viviendas, situación similar como lo que vemos a lo largo de la Quebrada La Iguaná, a lo largo de varios afluentes que todos conocemos, que tenemos viviendas que por espacio, que por localización están ubicadas, o sea, están expuestas, pero que tal vez no ha ocurrido una inundación hace 50 años y nos sentimos seguros. Sin embargo, es muy adecuada, es muy importante la gestión de riesgo de ustedes, de sus comunidades. ¿Para qué? Para la instalación de sistemas de alerta temprano, para saber entender, por ejemplo, qué hace el municipio, qué hace el área metropolitana para gestionar el riesgo. Ellos instalan medidores, saber entender esas medidas, esas acciones que hace el municipio para que no sigan ocurriendo ese tipo de eventos. Este es Algar, por ejemplo, ¿cierto? Aquí es la confluencia de dos afluentes donde se vieron afectadas, digamos que estas poblaciones, en este caso, estas viviendas estaban en proceso de ser entregadas, ¿cierto? Eran viviendas de interés social que nunca fueron entregadas. Las imágenes de Salgar, bueno, estoy tratando de terminar, yo creo que voy a terminar con esas conclusiones. Y es, primero, los desastres mal manejados generan desastres. Los riesgos mal manejados generan desastres. Por eso la importancia de la gestión del riesgo de lo que están ustedes haciendo a nivel local. Los riesgos mal manejados generan desastres. Lo segundo, no son naturales, dependen de nuestra autogestión, tanto de la gestión del municipio, pero la responsabilidad no solamente es del ente administrativo, sino que la responsabilidad también es de nosotros como comunidad, y como comunidad escolar, como comunidad de la iglesia, como comunidad del barrio, como todos. Y esta es la definición de desastre, ¿cierto? Es una alteración grave, extendida, de las condiciones normales del funcionamiento de la sociedad. La idea entonces es que este tipo de afectaciones no sigan ocurriendo. Es que gracias a la gestión del riesgo de desastre podamos entonces poder menguar estas afectaciones. La clave de la gestión del riesgo, con esa termino, ¿cierto? Es un proceso social orientado a la formulación, ejecución y seguimiento, evaluación de políticas, planes y estrategias. O sea, lo que ustedes están haciendo hoy, se están capacitando de manera muy general sobre el riesgo y sobre el cambio climático. Esta pequeña capacitación los está haciendo ustedes menos vulnerables que a otras comunidades. ¿Por el solamente de qué? Del conocimiento. Partiendo del conocimiento podemos reducir los desastres. Y voy a terminar con esta, ¿cierto? Yo creo que ya me falta poquito, faltan 2 diapositivas, y es con la resiliencia. Y es, hay que aprender a ser resilientes, tanto desde nuestra comunidad como a nivel municipal. Y para construir comunidades resilientes tenemos que incrementar nuestra conciencia en la reducción de desastres. Y yo creo que el gran ejemplo es este. Tenemos el gran ejemplo de Japón, que se vio afectado por ese tsunami, como les mostraba.
A los 2 años, vean las mismas fotos en la misma ubicación. Se dan cuenta entonces cómo esta vivienda fueron recogidos todos los escombros, cómo se recuperaron, o tenemos el lastimosamente mal ejemplo de Haití. Tenemos como con la ocurrencia de ese sismo en 2010, donde más de 300.000 personas fallecieron, las situaciones de vulnerabilidad son peores antes de la ocurrida del desastre. Entonces la invitación es de qué lado queremos estar, si queremos aprender el Haití o queremos ser el ejemplo como lo es Japón. Muchísimas gracias. María Isabel y a todos, muchísimas gracias. Quedo pendiente de todas sus dudas, muchachos. Muchas gracias. John Jairo, muchísimas gracias por toda esa información que nos compartiste. Nos quedan unos minuticos por si los estudiantes, los profesores tienen alguna pregunta, ya como para finalizar. Claro que sí. Quedo pendiente de todas sus... Como un momentico para que piensen si tienen esa última pregunta. De todas maneras, sabemos que ustedes pues saben que nosotros vamos a estar en este proceso va aproximadamente hasta noviembre y bueno, tenemos como este tiempo para intercambiar de pronto impresiones, preguntas que todavía de pronto están en la cabeza y que no sabemos cómo expresarlas. Vamos a tener ese tiempo para que la puedan hacer llegar a nuestro correo y nosotros con mucho gusto y de pronto con la ayuda de John Jairo, pues le damos respuestas a esas inquietudes. Es súper importante que ustedes tengan la confianza en ustedes mismos para hacerla. Bueno, antes de terminar, nosotros sí quisiéramos que ustedes nos hablaran a través del chat o abrieran sus micrófonos y nos contaran cómo les pareció la charla, en qué debemos mejorar, qué debemos fortalecer o qué otros temas a ustedes les gustaría que profundizáramos. Creo que la charla de John Jairo fue una charla supremamente clara, o sea, no dio como lugar a muchas dudas en el sentido, digamos, de ese conocimiento común, intuitivo que tenemos del cambio climático. Nos aclaraste pues muchísimas cosas que de pronto en esa información que recibimos a través de los medios de comunicación pues no tenemos la claridad. Entonces yo te quiero felicitar, John Jairo, y agradecerte de verdad por ese intercambio de conocimiento tan importante. Y bueno, invitar a los estudiantes para que entonces nos comuniquen sus impresiones en el chat o si alguno quiere abrir su micrófono. Bueno, no se animan. Esperemos que en la próxima haya un poquito más de participación en este sentido. Bueno, ya entonces dale las gracias. Sí, hola. Con Juliana. Hola Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Pues yo estuve escuchando la charla y quiero decirles que me gustó mucho. Cuéntanos qué fue lo que más te gustó, Juliana. ¿Qué te llevas de este encuentro con el experto? Que lo del clima me pareció muy chévere, el tema del clima. ¿Te pareció importante? Bueno, muchísimas gracias, Juliana, por esa impresión. Gracias por animarte a ser escuchada. ¿Algún profe que también nos quiera como dar su impresión sobre la conversación, algún aprendizaje? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Yo soy la docente Verónica. Hola, Verónica, bienvenida. Gracias, muy agradecida con esta charla, de verdad pues estuve escuchándolos, me parece muy importante y más ver que los chicos también comprendan estos, más que todo la parte de los cambios climáticos y de la variabilidad pues y de todo esto y cómo se asocia también en parte a la situación económica, a la inconsciencia también que existe. Me parece importante pues que se haga como esta asociación, entender que a pesar de que los fenómenos naturales pues existen y los cambios van a existir, el ser humano sí está aportando mucho para que haya pues como afectaciones aceleradas. Me pareció súper buena la charla, muy clara, se entendía pues todo, me pareció muy interesante, muy agradecida con ustedes. Muchísimas gracias. Verónica, muchísimas gracias. Por aquí, John Jairo y estudiantes, tenemos
un comentario de Juan Morales, que estuvo muy, muy activo en la participación. Nos dice, opino lo mismo que la señora, estuvo todo muy bien y muy claro, los felicito por esto. Y también agradezco, gracias por la charla. Muchas gracias a Juan por tu participación. A Juan, bueno, muchísimas gracias. Yo pienso entonces... Compañeros. Sí. Buen día todavía. Mi nombre es José David Sierra, de la Institución Educativa Progresar. En nombre de la institución, me gustaría darles pues como un agradecimiento, no solo por esta pues como charla tan, digamos, tan asertiva, sino también porque también no solo aclaramos los conceptos que tienen que ver con la gestión del riesgo y cómo el colegio puede aportar pues como para su gestión en el barrio, cómo influir en esa relación que tiene el colegio con la sociedad, sino que también muy bacano que hayan venido los muchachos de 9º, 10º y 11, y sobre todo los de 11, y sobre todo aquellos que quieren seguir con su formación universitaria, porque esta charla acaba de ser, pues también nos sirvió, fue un claro ejemplo de lo que es, digamos, como la información dada a un nivel universitario, información clara, concisa, actualizada y sobre todo asertiva. Entonces le quiero agradecer pues como a todo el equipo organizador por habernos tenido en cuenta y porque mire pues que aparte de ser una herramienta para aclarar los asuntos de la gestión del riesgo, también nos sirvió como una suerte de orientación vocacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Excelente. Gracias por su apreciación. Bueno, no sé si alguien por ahí ya quiere culminar con esta ronda de apreciaciones. Bueno, no, entonces queda agradecerle a la institución educativa Progresar por haberse unido. ¿Aló? Hola. Bueno, por ahí alguien se estaba animando. Hola. Yo quería poner mi apreciación hacia lo que estábamos hablando del tema de los riesgos. Claro que sí. Me gustó mucho la conversación, bueno, el tema, porque nos está ayudando a nosotros a saber, es que en todo lo que dijeron se está basando en todas las materias, porque en historia, por lo que pasó hace mucho tiempo, por las tragedias y todo eso, entonces a mí me encantó porque me gustó, porque supe mucho, ya ahora sé más de lo que las tragedias que han pasado, entonces me gustó mucho por ese lado. Muchas gracias. Gracias a ti, Jamie. Gracias por el comentario. Bueno, entonces, como les decía, gracias al colegio, a la institución educativa Progresar por haberse querido articular a esta iniciativa de formación de la Alcaldía de Medellín y la Universidad de AFID. Entonces, estamos en contacto. Recuerden que tenemos unas actividades pendientes en las cuales ustedes pueden participar con el conocimiento que se haya de pronto construido a través de esta charla y el que ustedes construyen día a día con sus docentes en el aula, en este caso en el aula virtual, pues durante este año. Recuerden que las Olimpiadas posiblemente van a estar programadas para finales de octubre, principios de noviembre, y que tenemos unos incentivos pues importantes para los estudiantes. Ustedes ya nos dejaron sus datos, por eso era súper importante que se registraran en el listado de asistencia, porque nosotros los vamos a estar contactando para mirar quiénes se quieren inscribir en las Olimpiadas del Conocimiento. Entonces, un abrazo muy grande para todos y hasta que nos volvamos a escuchar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.